El 16 de julio de 1999, la maldición de los Canary volvió a hacer sentir su peso. El avión pilotado por el hijo del expresidente se estrelló, sumándolo a la larga lista de Kennedys abatidos por la trágica sombra que persigue a la familia. Pero, ¿era el destino, una mera coincidencia o algo más siniestro en juego? JFK Jr. nació en una vida de fama. Pocas semanas antes de su nacimiento, su padre fue elegido presidente de los Estados Unidos. Creció rodeado por las paredes de uno de los edificios más famosos del mundo, la Casa Blanca. Pero trágicamente, solo pudo pasar los primeros 3 años de su vida con su padre. El presidente Canary fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Un fotógrafo capturó la imagen increíblemente triste de un niño, John F. Kennedy Jr., saludando el ataúd de su padre mientras lo llevaban a su funeral 3 días después. El funeral de su padre tuvo lugar el día de su tercer cumpleaños. John Jr. creció en el centro de atención. Era consciente de la fama de su familia y, sin embargo, buscó convertirse en su propio hombre. John trabajó en una variedad de trabajos diferentes a lo largo de su carrera, comenzando en la Oficina de Desarrollo de Negocios en Nueva York, donde más tarde se convirtió en subdirector. Su interés por el derecho comenzó en 1988, cuando trabajó como asociado de verano en un bufete de abogados de Los Ángeles. Después de reprobar el examen bar 2 veces, se convirtió en asistente del fiscal de distrito en Nueva York en 1990. Juró que nunca se rendiría, y estaba decidido a continuar haciendo el examen hasta que finalmente aprobó en su tercer intento en 1990. Se había graduado de la Universidad de Brown y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y ganó su primer caso como fiscal en 1991. Sus romances con varias celebridades de alto perfil fueron ampliamente publicitados y en 1996 se estableció y se casó con la publicista de Calvin Klein, Carolyn Bassett. A finales de la década de 1990, John comenzó a tomar clases de vuelo. Era algo que había estado ansioso por hacer desde que era un niño pequeño. Su hermana había desconfiado de su decisión de aprender a volar, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Aprendió a volar en la Academia de Seguridad de Vuelo en Vero Beach, Florida. Se le otorgó su licencia de piloto en abril de 1998 y compró un avión ligero por Saratoga al año siguiente. Era un avión monomotor de 6 plazas que había comprado a la compañía Arrand Aviation, pero era un avión condenado al fracaso. Menos de 3 meses después, el 16 de julio de 1999, John, su esposa Caroline y su cuñada Lauren Bassett se dirigieron al aeropuerto del condado de Essex, cerca de Fairfield, en Nueva Jersey. John y Caroline habían sido invitados a la boda de su primo, Rory Canary, en Jannisport, Massachusetts. Acordaron volar a través de Martha's Vineyard para dejar a Lauren antes de continuar su viaje. Pero trágicamente, los 3 nunca llegaron a su destino. Ese día había sido como cualquier otro. John había almorzado con los editores de su revista, George. Había hecho ejercicio en el gimnasio y había salido del trabajo para recoger a su cuñada. A la 1 de la tarde, también había llamado al aeropuerto del condado de Essex para pedirles que prepararan su avión. Después de pasar la tarde de compras, Caroline se reunió con los otros 2 en el aeropuerto más tarde de lo planeado. El tráfico había sido denso y la noche se acercaba. John era una persona muy consciente de la seguridad. A principios de semana, le había dicho a un amigo que estaba nervioso por hacer el viaje a Martha's Vineyard debido a su inexperiencia. Había cancelado un vuelo que había programado tomar solo unos meses antes debido a las malas condiciones de vuelo. Esa noche, mientras miraba el cielo nocturno, también tuvo sus dudas esa vez. Pero las 2 mujeres tenían horarios que cumplir y no quería defraudarlas y se convenció a sí mismo de que podía hacer el viaje con seguridad. Otro piloto en el aeropuerto, Cal Bailey, quien ayudó a preparar su avión para el vuelo, estaba preocupado por la intensificación de las condiciones climáticas. Se suponía que él mismo iba a volar a Martha's Vineyard, pero decidió no hacerlo. Había una espesa niebla que se asentaba en el aire, y con la oscuridad que ahora los presionaba, las imágenes se veían gravemente obstaculizadas. Otra cosa que más tarde se consideró de cierta importancia fue el hecho de que John se estaba recuperando de una fractura de tobillo.
Había estado en un molde de yeso desde un accidente de ala delta unas semanas antes. Esto lo había dejado en tierra, pero ahora le habían quitado el yeso y se sentía seguro de volar el avión una vez más. Subió a bordo de su avioneta y entró en la cabina. Las dos mujeres se sentaron en la fila detrás de él. John solo había sido piloto con licencia durante poco más de un año, cuando se hizo cargo de los controles de lo que, en retrospectiva, fue su último y fatal vuelo. Tenía solo 300 horas en su haber. Su instructor admitió más tarde que John a menudo estaba confundido acerca de qué instrumentos debía mirar y cuándo. Se ofreció a acompañar a John en el vuelo como su copiloto, pero John insistió en que quería hacerlo solo. Al estar allí arriba en la cabina, estaba libre de toda la atención de los medios. Podía concentrarse en volar y olvidarse de sus preocupaciones. Se sentía en condiciones de pilotar el avión solo. Este resultó ser su mayor error, y cuando despegaron a las 8:38 de la noche, la oscuridad envolvió a la pequeña aeronave mientras John intentaba navegar hacia su primer destino. La visibilidad en Martha's Vineyard se había reducido a 9 kilómetros. La licencia recientemente adquirida de John solo le permitía volar en condiciones en las que la visibilidad era de 8 kilómetros o más. No estaba calificado para volar únicamente con el uso de los diales de la aeronave. John era solo un piloto con clasificación VFR. Esto significaba que solo se le permitía volar siguiendo pautas específicas utilizando referencias visuales. Después de esta certificación, los pilotos pueden solicitar convertirse en pilotos con calificación IFR, que significa reglas de vuelo por instrumentos. Estos pilotos pueden operar un avión sin mirar por la ventana y confiando únicamente en los instrumentos. Debería haber llegado a Martha's Vineyard en 1 hora, pero el tiempo se estaba deteriorando y John no había marcado un plan de vuelo apropiado. También hubo informes de que no se comunicó con nadie por radio durante el vuelo. Esto significaba que no recibía actualizaciones meteorológicas durante el viaje. Otras aeronaves pequeñas que se encontraban en la zona en ese momento se dirigieron tierra adentro cuando la niebla descendió. John no lo hizo. Después de 62 minutos de vuelo y solo 32 kilómetros por recorrer, John se registró en el aeropuerto de Martha's Vineyard y descendió mientras se acercaba. Pero de repente algo salió drásticamente mal. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero los expertos creen que John sufrió de desorientación espacial. Para un piloto sin certificación IFR detrás de los controles de una aeronave compleja, puede ser difícil determinar exactamente dónde se encuentra en el cielo nocturno. Un caso de vértigo se apoderó repentinamente del hijo del expresidente. No podía decir en qué dirección subía y en qué dirección bajaba. El mar negro y el cielo negro se fundieron como uno solo. Los diales le decían una cosa y su mente y su instinto otra. Para un piloto inexperto, es difícil confiar en los diales que tienes delante cuando sientes que el avión está haciendo otra cosa. Había una triple desconexión entre la razón, el instinto y la realidad. Los pilotos pueden sentir que el avión se está desviando hacia la derecha, a pesar de que los diales les digan lo contrario. Ajustan instintivamente los controles para compensar el viraje percibido, lo que puede hacer que pierdan rápidamente el control de la aeronave, ya que compensan en exceso innecesariamente. Comenzó a bajar el avión en el cielo a una velocidad de 213 metros por minuto. A las 21:34 horas, la aeronave se encontraba a una altitud de 700 metros. 5 minutos más tarde, John desvió el avión hacia la derecha y se disparó hasta los 792 metros. A las 21:40 horas, se tambaleó hacia la izquierda. Tenía problemas para distinguir exactamente dónde estaba en el cielo nocturno. Las condiciones climáticas reportadas esa noche fueron suficientes para nublar su juicio y hacer que el avión se estrellara fuera del radar. En menos de 30 segundos, el Piper Saratoga se desplomó 213 metros y se estrelló contra el Océano Atlántico a solo 12 kilómetros de la costa. No se envió ningún mensaje de auxilio. Parece que no hubo tiempo para reaccionar a la repentina caída de altitud y John no pudo enderezar el avión. Kyle Bailey, un piloto que había visto como Canary, de 38 años, abandonaba la pista del aeropuerto del condado de Essex, sospechó que el avión estaba boca abajo momentos antes de estrellarse. Desorientado, John había tirado del timón, lo que no hizo más que intensificar la inmersión.
El avión realizó un vuelo en picado a una velocidad de 1430 metros por minuto. La última señal de radar registró el avión a una altitud de 335 metros, antes de que golpeara la superficie del océano a 24 metros por segundo. Al impactar con el océano, las alas se separaron del fuselaje y los 3 ocupantes fueron empujados hacia adelante en sus asientos y sufrieron lesiones catastróficas. Luego, el avión se hundió en las profundidades. Cuando no llegaron a Martha's Vineyard, se envió un grupo de búsqueda para encontrar el avión desaparecido. Personal de la Guardia Costera y de la Fuerza Aérea rastreó el mar y los cielos frente a la costa. Al día siguiente, los rescatistas recogieron restos de aviones y la maleta negra que pertenecía a Lauren. Las esperanzas de supervivencia de la tripulación se desvanecieron. 3 días después del accidente, el 19 de julio, el sonar del buque Rude de la NOAA detectó un campo de escombros en el lecho marino. Los buzos descendieron a 36 metros y el 21 de julio, los 3 cuerpos fueron extraídos del metal retorcido del fuselaje roto y maltratado. Los 3 seguían atados a sus asientos. La autopsia reveló que todos habían muerto en el impacto debido a los múltiples traumatismos. La noticia se extendió por todo el mundo, y los titulares decían que la maldición de Canary había golpeado una vez más. Fue un final trágico para los 3 jóvenes adultos. John tenía 38 años, su esposa solo 33 y su cuñada 34. Pero con una tragedia de tan alto perfil llegaron muchas teorías conspirativas. Algunos creyeron que estrelló intencionalmente el avión, porque estaba luchando tanto en su matrimonio como en su vida laboral. Pero otros lo niegan ya que estaba a punto de celebrar la boda de su primo. Él y su esposa estaban en buenos términos y su revista, George, había superado recientemente algunas dificultades. Era un momento de celebración, no de desesperación. Otros creyeron que el avión había sido manipulado. Aquellos que se oponían a la familia Canary y estaban preocupados de que John lograra convertirse en presidente algún día, debido a su inmensa popularidad, fueron culpados por el accidente. Algunos dijeron que presenciaron una explosión en el cielo en el momento en que el avión de John cayó. Según otra teoría, otros podrían haber sido los responsables de tratar de silenciarlo sobre el fallecimiento de su padre. John había estado obsesionado con descubrir la verdad detrás de la pérdida de su padre. Estaba decidido a conocer todos los hechos, una obsesión peligrosa si los responsables seguían vivos. Pero las investigaciones revelaron que el avión no había sido manipulado y que no había habido ninguna explosión antes de que cayera del cielo. Además, la aeronave había pasado una inspección de seguridad menos de un mes antes, por lo que se descartó un fallo mecánico. Los fanáticos de John afirman con optimismo que hoy está vivo y escondido en algún lugar del desierto remoto de Pensilvania, donde lleva una vida solitaria, lejos de los medios de comunicación y la atención no deseada. El 22 de julio, las cenizas de John fueron esparcidas en el mar frente a la costa de Martha's Vineyard. Hubo un desacuerdo sobre si debía tener un servicio conmemorativo público o privado. Al final, fue una ocasión solo por invitación y cientos de dolientes asistieron al servicio en la iglesia de Santo Tomás Moro, una iglesia que había frecuentado antes. En su funeral, su tío Ted Canary dijo que John F. Canary Jr., al igual que su padre, tenía todos los dones a lo largo de los años. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides darle like si te gustó, suscribirte para más contenido y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.